Bonjour, acabamos de despertarnos, estamos desayunando aquí en este hostal. Cada habitación tiene su mesa, la nuestra es concha, lo cual hará muchas gracias a nuestros amigos latinoamericanos que nos siguen. Y Sandra ha ido a comprar en una panadería de aquí francesa una cosa muy rica para desayunar. Mira. Croissant francés. ¿Cómo olía la panadería? Bonjour amigos, dejamos nuestro alojamiento aquí en Villeneuve de l'Aveyron. Hemos de decir que donde nos hemos quedado fue fundado en 1200 y pico, en el siglo XIII, como un hospicio para el Camino de Santiago, por eso el nombre de Concha, de las mesas, Bon Camí, Camino, todas esas cosas tienen que ver con el Camino de Santiago, por lo que creemos que si hace el Camino de Santiago francés, evidentemente pasarás por aquí, y es una muy buena idea porque son unos pueblos preciosos, podréis ver parte de los pueblos que estamos viendo nosotros ahora en esta ruta. Hoy nos vamos a Belcastel. Empezamos con un día bastante lluvioso y vamos a ver qué nos encontramos. Por cierto, voy a contaros una historia bastante curiosa de los croissants, calentitos, con su mantequilla, muy rico, muy rico. La gente se piensa que los croissants son de origen francés y de eso nada. Lo que pasa es que tienen buen marketing y se lo han apropiado. Pero los croissants tienen su origen en una historia bastante curiosa. En uno de los asedios de Viena, por parte del Imperio Otomano, les costaba mucho trabajo intentar entrar a la fortaleza de Viena, o sea, pasar las murallas de Viena. Una de las ideas que tuvieron el Imperio Otomano fue hacer un túnel por debajo de la muralla. Lo hacían por la noche para que no lo vieran. ¿Qué pasa? Que hacían ruido. ¿Quién trabaja por la noche? Los panaderos. Escucharon un ruido extraño por las noches, bastante prolongado, haciendo el túnel, pues imaginaros, y dieron la voz de alarma a las milicias y al ejército, a los soldados que había dentro de Viena. Descubrieron el túnel, abortaron el intento de asalto y en conmemoración de esa victoria, los mismos panaderos hicieron este dulce, que es el croissant, que realmente es media luna como la bandera del Imperio Otomano. Ahí queda eso. Ahora seguimos a Belcastel después del peñazo que os he pegado. Estamos en Belcastel, es un pueblecito muy pequeño de la Occitania francesa, con un total de 250 habitantes, porque ya podéis imaginaros, y que está a orillas del río Aveyron. Este bonito puente de piedra medieval fue construido en 1409 por los mismos arquitectos que construyeron el puente de Aviñón. Pues vamos a cruzar el puente. Esto parece ser un monumento a los caídos del pueblo durante la Primera Guerra Mundial. Dentro de la iglesia, que ya la hemos visto, también hay un recordatorio de los caídos en la Primera Guerra Mundial. Es una iglesia pequeñita, cuca, curiosa, muy acorde con el pueblo, está chula. El castillo de Belcastel tiene una función de defensa, se construyó en el siglo XI y para poder pasar durante la Edad Media por Belcastel se estableció un peaje. Pues hasta el castillo tenemos unas cuantas escaleras. Llanito. Casi no hay cuesta. Y el castillo parece que está en restauración. No le podían haber puesto una lona más anacrónica, con su bloque de piso y tal.
Hemos entrado al castillo, la entrada son 8 euros por persona y hay varias galerías también dentro. Es un castillo privado que está habitado actualmente y la fachada moderna es parte de la exposición. Es de un arquitecto francés bastante importante. En 1974, el famoso arquitecto Fernand Pujol llegó a Belcastel y se enamoró del sitio. Además, iba buscando un edificio que sea un bien nacional, ¿no? Entonces, al encontrarse con el castillo, pues se enamoró de él y lo compró por un precio de 20.000 euros. Tardó como 8 o 9 años en reformar el castillo, tiempo en el que al final falleció. Y actualmente dentro del castillo se recoge una galería de arte con colecciones medievales y con obras y pinturas. Una de las cosas que se encontró este arquitecto cuando tuvo que restaurar el castillo fue intentar mantener que las paredes, los muros no se derribaran y se vinieran abajo. Entonces para ello dejó crecer la hiedra que de cierta forma sostenía estos muros. Esta es la sala de guardias, la antigua sala de guardias. Y el arquitecto que compró esto es Fernand Pujol. Yo no digo nada y lo digo todo. Este parece el váter de la casa, del chateau. No es coña, ¿eh? Eran las letrinas medievales, o sea, el predecesor de los váteres modernos. Esto parece humor amarillo. Fernand Pujol lo que le pasó es que por motivo de malversación de fondos de las empresas que tenía, junto con otros colaboradores, pues fue encarcelado y lo ingresaron a una clínica debido a que pensaban que tenía una tuberculosis. Se escapó de la clínica y estuvo prófugo de la ley y al volver, pues bueno, pues lo encarcelaron durante al final 1 año. La verdad es que tiene una cara de Corleone. El señor Pujol se pegó un curro porque así estaba antes del castillo y así está ahora. La pasarela de madera. Está lloviendo bastante y... ¡Ah! Esta parece la fachada que hay fuera tapando el castillo. La verdad es que prefiero el castillo, pero es su castillo y lo decora como quiere el señor Pujol. ¡Oh, la! ¡Oh, se ve el pueblo ahí! Me voy a mojar un poco. Casi todos los pisos que vemos en su exposición lo hizo en Argelia y hace mucho tiempo, o sea que no podemos juzgarlo con los ojos de hoy en día. Este sí es curioso, me parece interesante. Aquí hay una suite que se puede alquilar para una pareja, tiene una terraza privada y una piscina para disfrutar desde marzo hasta octubre. Por si os interesa alojaros ahí en el castillo. ¿Cuánto costará? No lo sé. Lo pongo aquí abajo si lo encuentro. Y ahora empieza a llover más fuerte encima. Pero bueno, le da un toque distinto. Y ahora nos va a contar Sandra una historia de miedo. Te aseguro que quedarás con mucho en qué pensar. Sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Según cuenta la leyenda, Arcia de Sauño Eran los dueños de este castillo inicial. Sí, después de un largo viaje, encontró a su mujer haciéndole los cuernos aquí. Entonces, claro, él, como estaba colérico, la tiró por la ventana. Y se dice que se escucha, y Fernand Pujol, que estuvo viviendo en este castillo y murió aquí, la voz de la mujer cuchichearte el fantasma por los pasillos. Y no sé si lo escucháis, pero acaba de sonar un trueno y no es coña. Vámonos. Hay un dato curioso, y es que Fernand Pujol dejó una de las torres sin restaurar para dejárselo a los pájaros. Es más, no existe ninguna escalera, ningún acceso a la torre, nada más que volando. Y allí es el hábitat y el hogar de muchas palomas y de 2 búhos. Más cositas del señor Pujol. Aquí lo tenemos. Arquitecto muy importante francés. Comprar el mejor recuerdo del Belcastel para hoy, que es un paraguas. Pruébalo a ver si funciona. Parece que sí. ¿Ha pasado la prueba de calidad? Sí. Bueno, ya hemos acabado de ver este pueblo, que también es otro de los más bonitos de Francia. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Cuál es el siguiente vídeo? Conques. Avientó. A tomar viento. Avientó. Saludos.